Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Imanaya tikankichik ayllukuna ñukunchik ñami kaypikanchik kashna ñukunchik hunkaykunapi ña chayamunchik kaymi kan Contigo de Ley rimanakuy. Kay rimanakuymanmi mama llaqta tantanakuyta pushak Gabriela Rivadeneira. Pay kikin shamushpa imashina kamachikuna ñawpakman katikushka. Kay hatun tandanakuy wasipi imashina llank'aykuna ñawpakman apakushkata riksichin. Kunan punllaka wanna punllami kan, chaymanta ñukunchik pishkaypi kallarinchik napayta chayachishpa kikinkuna ñukunchik wankashkamanta napayta chaskipay. Shinallatik tukuy markakunapimi kay la radio wasiukumanta kashna kay rimanakuyka llukshikun. Señora Presidenta, buenos días. Shinallatik kaypi napayta chayachinchik. Mashi Ramón, buenos días. Hola, don Cecitar, Presidenta Gabriela, muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan y quienes nos ven también a través de una red de canales y también de emisoras que retransmiten este programa, el Contigo de Ley. Ahora el número 57, emitiendo desde la radio de la Asamblea Nacional, desde los estudios. Hemos un poco, ya lo vamos a explicar, parado un tanto el trabajo en territorio y estamos emitiendo desde aquí, justamente en esta tarea nacional de optimizar recursos, pero sin dejar de informar qué es lo que necesita el país y lo que es una obligación de todas las entidades públicas. Fueron también, bueno, de las privadas, pero ahí vamos. Es una obligación siempre informar a la ciudadanía. El programa número 57, entonces, esta es una iniciativa de la presidenta Gabriela Rivadeneira de la Asamblea Nacional, y durante este programa les queremos invitar que se unan con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la radio asamblea y arroba TVL Ecuador. También en internet a través de nuestra página www.asambleanacional.gov.es para poder tener un contacto y también emitir desde aquí alguna interrogante que se plantee. Este es un programa en vivo a esta hora de la mañana. Presidenta Gabriela, buenos días. Buenos días, Ramón, César, un saludo muy especial a todos los radioescuchas y televidentes a través de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa. Un abrazo muy fuerte en esta semana en la que tenemos como Asamblea Nacional grandes retos también para el país y muchos de ellos relacionados al terremoto del 16 de abril, del pasado sábado 16 de abril, en el que sin duda alguna fue un golpe para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero nos estamos levantando y nos estamos levantando en unidad, en conjunto, solidarios, siempre sabiendo que somos un solo país, una sola tierra ecuatoriana, y eso nos ha motivado muchísimo para seguir en nuestro trabajo. Así que con esto empezamos este programa Contigo de Ley número 57, en el que estaremos recordando qué contiene la Ley Económica Urgente para solidaridad frente al terremoto, pero también estaremos informando sobre actividades que la Asamblea Nacional ha desplegado en torno a la ayuda directa a las familias de los sectores afectados. Un abrazo muy especial. Empezamos este programa, querido Ramón, querido César, para poder informar a nuestra ciudadanía a nivel nacional. Correcto, Presidenta Gabriela, usted ya anunció los temas y ahora vamos a ver un producto preparado por el equipo de producción de los medios legislativos correspondiente a la Ley Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto. Es así como se llama el proyecto de ley que ahora mismo se debate aquí en la Asamblea Nacional y hoy en el Pleno. Adelante. El proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto busca la reactivación productiva y la reconstrucción de las zonas afectadas. Prevé el incremento de 2 puntos del IVA por hasta un año. Se determina el aporte de un día de sueldo de quienes ganen desde $1,000 hasta $20,000, quienes aportarán de acuerdo a su sueldo el 3,33%. Se propone que las sociedades aporten el 3% adicional sobre las utilidades declaradas en el 2015 por una sola vez. Asimismo, por una sola vez la contribución del 0,9% para las personas que tienen un patrimonio igual o superior a $1 millón y el 1,8% a propiedades que pertenezcan a personas jurídicas domiciliadas en paraísos fiscales y otras jurisdicciones del exterior. Quedan exentos de estas contribuciones quienes vivan en las zonas afectadas por el terremoto. Este proyecto de ley también establece la devolución de tributos a los afectados, quienes recibirán una compensación o devolución monetaria equivalente al incremento de 2 puntos porcentuales del IVA, pagado en sus compras de consumo final. Las instituciones encargadas de la reconstrucción deberán informar a la Asamblea Nacional el avance de los trabajos cada 3 meses. Janet Velázquez, Contigo de Ley.
Gracias a nuestra compañera Yanecita Velázquez. Nombro nada más las emisoras que tienen esta gentileza, este trabajo también de distribución, de reproducción de la palabra de la Asamblea y de información de importancia pública. Las radios en Azuay: Atenas FM, Constelación, Radio La Voz de Chaguarurco, Radio San Fernando, TV Cuenca, Gualaceo TV, Radio Santiago, El Mercurio 1200 AM, Sono Onda, Runa Cunapa Guiachana. Esto, Runa Cunapa Guiachana, ya es en Bolívar. En Cañar, Radio Ondas del Volante. En Carchi, Integración, Mira FM, Frontera, La Voladora. En Chimborazo, TVS, Radio Río 95.7, Radio Riobamba Estéreo, Radio Fantástica 92.1 y Radio Católica. En Cotopaxi, Radio Estéreo Popular Bonita, Ecos del Pueblo, Estéreo San Miguel, El Sol, Maná TV, Radio Matiaví. En Esmeraldas, Manglar TV, Radio Negra Latina, La Voz de Quinindé, Estéreo Quinindé. Antena Libre y Unión en El Oro, Ovación, Élite y Radio Super Sol. En Galápagos, Radio Mar. En Imbabura, Radio Imperio, Salance Visión TV, Radio Mágica, Radio Popular, Activa, Panorama, Radio La Mega, Radio Alborada, Oye FM y también Revista Online Portada. Ampara 90.7, Radio Comunitaria, Radio Salinas, La Premier 91.9 FM y Lumán FM, los 40 principales y Corporación Radial Cotacachi. En Manabí, Radio Cañaveral. En Orellana, Radio Alegría, que retransmite también este programa. En Pastaza, Interoceánica. En Canto, Online Noti Pastaza. En Santa Elena, Brisa Azul, Encuentros Achola TV y Brisa TV. Y en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Ronda Zomba Pamim, que es una radio comunitaria, 61 emisoras. Muchas gracias desde la Asamblea Nacional. Vamos entonces con el programa. Y lo primero, este fin de semana hemos cumplido un grupo de personas, de trabajadores de la Asamblea, una jornada de visitas presididos por la presidenta Gabriela a dos provincias, pero varios albergues y varias ciudades. Estuvimos por Muisne, luego pasamos por Chamanga, hemos bajado por Jama, Pedernales, Canoa, y estuvimos en Bahía y San Vicente. Presidenta Gabriela, las primeras impresiones que como autoridad de la función legislativa y también con quien está presidiendo este proceso del diseño, aportes de una nueva ley, debió tener y que ahora ya lo tiene, un punto de vista real de los daños, la dimensión, la asistencia a las personas afectadas. ¿Cómo está trabajando el Estado ecuatoriano? Buenos días. Bueno, Ramón, yo creo que es muy complejo ver desde afuera la magnitud o imaginarse la magnitud causada por el terremoto. Yo creo que todos seguimos a través de las noticias y claro que nos alertamos, eso ha movido muchísimo la solidaridad de la gente, pero otra cosa es estar en esas zonas de afectación y ver zonas totalmente devastadas, muchísimas familias que se quedaron sin nada, absolutamente sin nada de la noche a la mañana, y todo lo que eso significa como responsabilidad al Estado ecuatoriano. Yo quiero decirles que nos hemos sentido realmente, esta brigada que fuimos desde el día jueves hasta el día domingo a recorrer las zonas de afectación, realmente nos hemos sentido con sentimientos encontrados, un dolor muy grande, pero además de una motivación increíble al ver a la gente poniéndose de pie, poniendo mucha energía, mucho ánimo, mucha voluntad. A veces el abrazo, la sonrisa, una palabra de aliento fue lo que ayudó también en estos momentos. Y yo creo que ese es el trabajo que no debemos dejar de hacerlo, todas y todos los que hemos decidido ser voluntarios frente a esta situación del terremoto. Las cifras son lamentables. Tenemos 659 personas fallecidas en el desastre, 48 personas desaparecidas, 113 personas rescatadas con vida, que ese ha sido un trabajo extraordinario de la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos de cada una de las ciudades que fueron a ayudar en las zonas de desastre, el apoyo internacional de rescatistas, 113 personas rescatadas con vida. Eso realmente nos ha motivado y bueno, aquí hago un paréntesis para mencionar que el día jueves, pasado mañana, en la sesión de pleno, pues haremos un justo reconocimiento a todos los que nos han apoyado en esta tarea y quienes entregaron y estaban dispuestos a entregar sus propias vidas en el momento más duro de rescate de las vidas y que gracias a ellos tenemos 113 personas, rescatadas con vida. 6.998 edificaciones destruidas,
6.998 edificaciones destruidas. Eso, quitando un porcentaje de edificios, hoteles, entre otros, significa cerca de 5.000 familias que se quedaron sin absolutamente nada producto del terremoto. 2.740 edificaciones afectadas, es decir, son edificaciones que no se cayeron en su totalidad, pero que sus cimientos están afectados y que prácticamente tienen que ser derrocadas para una construcción nueva, y 29.067 personas albergadas. Eso es lo que tenemos como cifras que nos deja este terremoto, y por supuesto que estar en la zona de afectación nos ha permitido evidenciar también el trabajo del Estado, la asistencia humanitaria, pero también todo lo que falta por hacer cuando estamos hablando de un largo camino en cuanto a la reconstrucción de las zonas absolutamente devastadas. Así que creo que como Asamblea Nacional tenemos una gran tarea. Hemos apoyado y hemos abierto en nuestro enfoque en dos acciones. Unas inmediatas, que fue justamente abrir el centro de acopio de la Asamblea Nacional. De la Asamblea ha salido ya más de 50 toneladas de ayuda en donaciones que han sido enviadas a las zonas de afectación. Han salido 4 grupos de brigadistas que han ido realmente a las zonas. Nosotros formamos parte del 4º grupo de brigadistas, y a mediano y largo plazo también generamos el evento en el que no me cansaré siempre de agradecer a todos los que se sumaron a nivel de todo el país, ciudadanos, ciudadanas que decidieron apoyar para el ayudatón para la reconstrucción, pensando ya en la reconstrucción de las viviendas para las familias afectadas, especialmente de la zona rural, que ahora tendrá que ser coordinado con el comité interinstitucional que se ha formado para el efecto, haciéndolo de una manera ordenada, planificada, con un sentido de urbanística diferente que permita que también este momento sea una oportunidad para que las ciudades y los territorios que fueron devastados puedan volver a nacer y crecer con otra dinámica y definitivamente otra visión de lo que significa la seguridad integral para el ciudadano y para los ecuatorianos en general, no solamente los residentes en las zonas afectadas, sino al considerar que son zonas altamente turísticas, todos los que vamos, tanto de turismo nacional como internacional, también sintamos estar en ciudades que nos brinden esa seguridad integral. Abramos unos pequeñitos paréntesis sobre esta visión, Presidenta. El voluntariado ha disminuido, creo que ahí hay que también intensificar en el hecho de que la ciudadanía no desmaye, ¿no? Así es, y una de las cosas que hemos evidenciado también es que ya en los albergues no se cuenta con tantas manos, y esto es un llamado permanente a la ciudadanía. Yo creo que es totalmente oportuno decir que, si bien es cierto, las 2 primeras semanas, porque hemos pasado 2 semanas desde que ocurrió el terremoto, las 2 primeras semanas tuvimos un gran voluntariado, muchísimas manos, mucha gente que se levantó a ayudar. Ahora cada vez más eso reduce, ¿no? El número de voluntarios. Ya en los centros de acopio se siguen necesitando manos para seguir ayudando a hacer los kits, las entregas a las familias. En los albergues, muchas manos, a pesar de que ahí el Ministerio de Inclusión Económica y Social está haciendo un gran trabajo con actividades para niños, para niñas, con actividades recreativas. Ahora ya poco a poco se están normalizando y preparando ya para el inicio de clases. Sin embargo, se necesita todavía mucho voluntariado que trabaje especialmente en el tema afectivo, en el tema emocional, en el tema de la autoestima de los ciudadanos y ciudadanas afectadas. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que seguirla realizando. Nuestra visita fue conjuntamente con la Caravana Cultural de la Asamblea Nacional, 4 chicos maravillosos que en ese sentido han preparado una obra especial justamente para trabajar el tema de motivación. Y yo creo que al haber escuchado esas risas de los niños, de las familias, que en ciertos momentos parece que ya quisiéramos botar la toalla de lo difícil que se convierte estos días en albergues, sin estar en su espacio propio, sin estar con su propia intimidad como familia, etcétera, hace cada vez más difícil los días. Pero yo creo que con la caravana y esas risas que pudimos escuchar y compartir, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo para adelante, ¿no? Y último paréntesis antes de la pregunta de don Cecita, es que hubo pueblos, Presidenta Gabriela, en los que el dolor se hace sin que se hubiera presentado un evento natural de tal dimensión. Hay que profundizar mucho lo que siempre usted ha venido haciendo, lo que han venido haciendo algunos asambleístas, una buena parte de trabajo en territorio. Chamanga es una población que dolió. Sin terremoto, yo creo que dolía ya mucho la exclusión, y esto ha permitido ir viendo otras cosas u otras realidades que hay que intensificar. Y algo más, Presidenta Gabriela, ayer se han posesionado 23 nuevos fiscales, y el fiscal general de la Nación ha dicho que comienza la investigación. Ciertamente que encontramos
allí en el trabajo, en territorio, en estas mingas, unas casas ya derruidas a las que íbamos y de un combazo se seguían rompiendo con absoluta facilidad las varillas. Significa que ha habido una muy pobre planificación y responsabilidad frente a las construcciones, presidente. Yo creo que histórica, ¿no? Eso es lo que más nos ha alarmado, porque yo mencionaba y bueno, conversábamos por ejemplo con la alcaldesa de San Vicente y decía, es increíble, hay casas que se hicieron polvo y uno se acerca a ver y las varillas son tan delgadas que jamás hubieran podido soportar ni siquiera un temblor, no el peor, un terremoto de 7.8 grados como se dio en esta ocasión el pasado sábado 16. Eso nos hace algunos llamados de atención y yo creo que los llamados de atención es también ante la falta del cumplimiento de las normativas, tanto nacionales como locales. Los municipios, al ser entidades autónomas, tienen sus propias ordenanzas que evidencian o verifican el control del crecimiento urbanístico y tienen sus comisarías de construcción, las cuales tienen que precautelar y vigilar que lo que los ciudadanos presentan en los planos, en las características de construcción, sean realmente garantizadas, es decir, nosotros presentamos un plano basándonos y cumpliendo las ordenanzas y las leyes. El rato de construir, como no tenemos control adecuado, entonces bajamos el ancho de la varilla, bajamos el nivel del ladrillo, del bloque, bajamos las normas de calidad. Y eso hemos evidenciado que en un evento como el que tuvimos el sábado 16, pues se vuelve totalmente vulnerable y no estamos hablando únicamente de la pérdida de infraestructura, es pérdida de vidas humanas, es tanta gente herida, no solamente física, sino emocionalmente, y eso es lo que debe ahora sacudirnos para saber que las normas de control deben ser mucho más estrictas. Yo lo dije casi inmediatamente del terremoto y esa semana trabajamos muchísimo ya sobre el tema de la reconstrucción y una de las reflexiones que hacíamos era lo importante que se vuelve ahora y lo indispensable, pensar que la ley de ordenamiento territorial, uso y aprovechamiento del suelo tiene que darnos en efecto las herramientas para disciplinarnos y controlar muchísimo más el desarrollo urbanístico en las zonas de afectación. Por eso es que la importancia de que en esta ley se contemple una superintendencia que fue sumamente cuestionada el año pasado cuando se puso a debate esta ley, porque claro, muchos de los alcaldes decían es que nosotros somos autónomos y nadie nos puede controlar. Bueno, ahora vemos que necesitamos un control y ese control no significa estar sobre el alcalde o sobre el municipio que tiene su autonomía, que tiene sus competencias y funciones, sino significa ayudar a precautelar también la gestión de esas alcaldías frente a estas construcciones cuando estamos hablando de crecimiento urbanístico. De tal manera que hoy se vuelve indispensable y toma un ámbito protagonista el tema de la superintendencia, justamente para dar herramientas a las municipalidades y que estas herramientas pues puedan ser controladas, evaluadas, vigiladas desde un ente nacional que realmente garantice la seguridad de esas construcciones, que a la vez es la seguridad de quienes habitan esas construcciones. Gracias, presidenta Gabriela. Docecita, seguimos. Yupachani Mashi Ramón, Caimicán, contigo de ley Rimalacui, Caipimi Mamayacta Tandanacuita Pusha, Gabriela Rivadeneira, Rixichicun y Machina que Camachicuna Rurarish Camanta. Señora presidenta, casi de horas después y de manera inmediata, la Asamblea se puso a trabajar dentro de este tema del desastre natural. Ahora, de aquí en adelante, ¿cuál es el papel que jugará la Asamblea en la reconstrucción de estos pueblos y en todo este trabajo que viene a futuro? Yo creo que ahí tenemos algunas ámbitos de trabajo desde la legislación. Uno es el que acabamos de mencionar, que nos parece importante y que además ya es tan urgente que la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados se ha puesto a trabajar ya en la marcha sobre el informe para el segundo debate ya en el Pleno y la votación respectiva. Ayer mismo la Comisión estuvo en Guayaquil haciendo un proceso de socialización previo de la ley y de lo que contendría. Ya la Comisión ha señalado audiencias tanto para la Asociación de Municipalidades del Ecuador, así como también otros actores que nos parece importante tener los argumentos y sus inquietudes frente a la aprobación de esta ley. Yo aspiraría que esta semana la Comisión de GATS pues pueda aprobar el informe de tal manera de ponerlo de forma casi inmediata al análisis y al debate del Pleno de la Asamblea.
Eso nos parece fundamental, pero además también se vuelve indispensable empezar la socialización de leyes que ya las hemos aprobado, que tienen que ver directamente con el tema de la reactivación económica de diferentes sectores. Es decir, nosotros hemos aprobado una serie de leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, el Código Monetario y Financiero, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público y Privado, la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, la Ley Reformatoria de la Ley de Minería, la de Equidad Tributaria, la de Régimen Tributario Interno, es decir, cada una de estas normas que han sido parte de estos 3 años de periodo legislativo que llevamos nosotros al frente, están hablando sobre el tema de diferentes incentivos que yo creo ahora deben darse con más premura. Si tomamos estas decisiones fue porque ya el país necesitaba tener algunos incentivos justamente para reactivar la economía y especialmente motivar la inversión privada tanto nacional y extranjera. Ahora, con más razón, tenemos que ver que esos incentivos, especialmente en la provincia de Manabí y en los cantones afectados de Esmeraldas, que prácticamente es el cantón Muisne, pues pueda realmente tomarse en cuenta las normas que ya hemos aprobado, los incentivos que se encuentran vigentes, como por ejemplo, 5 años de excepción de pago del impuesto a la renta, por ejemplo, claro, como incentivo para nuevos emprendimientos, para nueva inversión, ¿no?, privada. Yo creo que esto es necesario socializarlo nuevamente para que la ciudadanía conozca cuáles son las ventajas que ya tenemos en las leyes actuales y, por supuesto, pensar que tenemos que seguir en otras leyes que también ayuden a esa reactivación. Nosotros habíamos marcado cuando iniciamos este año 2016 y la agenda legislativa al 2016 hasta mayo del 2017 que termina nuestro periodo, algunas leyes con carácter de reactivación económica, por ejemplo, la ley de turismo, que hoy se vuelve indispensable para la provincia de Manabí, por ejemplo. Muchos de los sectores devastados, como Jama, Pedernales, Canoa, Bahía, San Vicente, son altamente turísticos. Y ahora mucha de esa infraestructura turística, bueno, ha venido abajo. Esta ley ahora se vuelve mucho más importante para poder fortalecer y tomar en cuenta cuáles son los mecanismos que se necesitan para esa reactivación. La ley de defensa del artesano. Muchísimas familias de la costa, muchas familias que han sufrido esta devastación son artesanos. Directamente en el país, 800,000 familias están directamente relacionadas al ámbito de la artesanía. Entonces son leyes que realmente nos hemos planteado como prioritarias para poder realmente sacarles adelante. Ahora, y me adelanto un poquito a un anuncio que nos ha alegrado mucho porque se trata de 2 compañeros de esta Asamblea Nacional que pasan a dejar sus funciones parlamentarias y pasan al ámbito del Ejecutivo. Son justamente la presidenta y el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se centra el debate de estas 2 leyes, tanto la de turismo como la de defensa del artesano. Y yo creo que estas leyes, bueno, que la comisión de manera inmediata deberíamos proceder a nombrar las nuevas autoridades de la comisión para que estos temas no se paralicen y darle seguimiento y poder tratarlos ya al interior de sus comisiones. Así que aprovecho además, que lo haré en los próximos minutos en el pleno de la Asamblea, en agradecer tantos años. Los 2 compañeros vienen justamente desde Montecristi siendo parlamentarios y ahora están terminando su tarea parlamentaria, y me refiero a nuestra compañera Lidice Larrea, que pasará al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y a nuestro compañero Juan Carlos Casinelli, que pasará al Ministerio de Comercio Exterior. Y yo creo que las tareas designadas para ellos pues denotan justamente la importancia de que estos sectores que fueron los afectados pues tengan mayor protagonismo y podamos realmente tener representantes de esos sectores que ayuden a sacar la política pública adelante. Así que quedan muchos temas en la agenda legislativa justamente para poder realmente reactivar la economía del país. Las herramientas existen, vamos a seguirlas fortaleciendo, y esto es un mensaje desde la Asamblea Nacional a todo el Ecuador. A las zonas de afectación, por supuesto, pero también a todo el Ecuador, que estas son leyes pensadas justamente frente a una desaceleración económica que nos ha exigido y nos obliga a ver alternativas de desarrollo que sean generadas a través de una política sustentable, sostenible, y eso lo podemos hacer solamente a través de la garantía jurídica que otorga una normativa, en este caso las leyes que podamos aprobar en esta Asamblea Nacional. Correcto. Presidenta Gabriela, en el mismo tema, y solo esta es una precisión que le pido. El ayudatón que se trabajó aquí en la Asamblea, que no se ha cerrado todavía,
se pudo reunir algo más de 500,000 solo en efectivo, y ni hablar todavía de la serie de contribuciones entre bienes inmuebles, muebles también que se han podido ir recaudando. ¿Este fondo a dónde va? ¿Quién va a coordinar esta entrega para la reconstrucción, que ese fue el fin? Esta semana justamente, bueno, al frente de como delegado de mío como presidenta, para que nos ayude a pensar un poco cómo vamos a establecer este programa a través de lo recaudado por el Ayudatón, está justamente Pavel Muñoz, que es asesor de presidencia. Él está preparando justamente para esta semana una reunión con algunos actores importantes, tanto con el sector de asambleístas a través de la coordinación de bloque, pero también con sectores de las universidades que tienen experticia en temas de trabajo del suelo, de planificación y de urbanística, para poder hacer un planteamiento al comité interinstitucional que vaya justamente a apoyar la reactivación de estas zonas. La semana anterior que pudimos estar en una reunión, le enseñaban justamente al presidente algunas ideas ya de vivienda social, por ejemplo, que se implementaría en las zonas de afectación. Yo creo que ese es el trabajo que podemos hacer apoyando también desde los fondos recaudados por el Ayudatón para la reconstrucción, y que eso signifique también que los materiales que los recibimos pues nos ayuden a continuar con las mingas. La minga del día domingo tuvo realmente un resultado muy importante, porque no se trata únicamente de activar el voluntariado ni de mantener vivo el voluntariado, sino de motivar con nuestra presencia a la gente del territorio. Bueno, nosotros como Brigada de la Asamblea nos dispusieron a limpieza de una calle y de sus transversales. Y cuando la gente nos vio, mucha gente que estaba en sus hogares, sentada desde la puerta, viendo, mucha gente, claro, nos hacía la reflexión y luego decían, tienen razón, o sea, esto debemos hacerlo nosotros también. No esperar únicamente que venga la gente de afuera a ayudarnos a limpiar, sino nosotros también activarnos. Y un grupo de compañeros que estaban expectantes o de espectadores a lo que nosotros estábamos haciendo dentro de la minga, al final cogió y se nos acercó y nos dijo, gracias, porque nos acaban de demostrar que nosotros podemos hacer esto, y desde mañana lo que ustedes han empezado con la minga, nosotros lo vamos a continuar. Entonces es realmente dar nuestra ayuda en ese ámbito de motivación, y saber que si es que cada uno de nosotros no empezamos a activar nuevamente las tareas de limpieza, de remoción de escombros, de reactivación económica, pues nadie lo va a hacer. O sea, nosotros como Estado, lógicamente vamos a dar todas las herramientas para hacerlo, pero ya depende muchísimo también de la gente de la localidad. Así es que yo creo que esto lo tenemos que mantener vivo, y el material que recibimos, material de construcción, pues puede ser utilizado justamente para mantener viva ese voluntariado, correcto, llegar a las familias, y que las familias también se motiven al recibir esta ayuda y podamos todos sacar adelante a las zonas de afectación. Presidenta Gabriela, y también como pequeños paréntesis, ¿no? Algunas personas se veían muy motivadas a seguir ese ejemplo, otras todavía no, pero es que eso hace el voluntariado. Les parecía a algunos difícil pensar que había un poco de personas que iban de la ciudad. Inclusive nos encontramos allá con Verónica Rodríguez, la asambleísta, también con su gente trabajando. Algunos cuestionaban, decían esto solamente es político, otros se motivaban. Hay que seguir adelante con el trabajo del voluntariado, si no, se baja rápidamente el entusiasmo de las personas por reconstruir sus vidas, Así la es. Normalidad, ¿no? Y yo quisiera agradecer aquí también, porque como uno dice, con el ejemplo. Y con el ejemplo yo creo que hemos podido demostrar que cada una de las brigadas conformadas con asambleístas ha podido motivar la participación también de nuestros funcionarios, y viceversa. Los asambleístas, cuando ven que los funcionarios están motivados y haciendo las tareas de voluntariado, los asambleístas también son parte de ese voluntariado. Y desde el día jueves en este recorrido, tanto de Esmeraldas y Manabí, en las zonas de afectación, lo pudimos realizar en compañía con nuestros asambleístas Mauricio Proaño, Carlos Viteri, Dora Aguirre, Estela Cero, Esteban Melo, quienes nos acompañaron en este recorrido, y el día domingo en Jama, donde decidimos apoyar a la minga, a esta gran minga nacional por el 1 de mayo. Qué mejor forma de realmente de recordar un día tan importante para la humanidad como es este 1 de mayo, el Día del Trabajador, pues trabajando en el voluntariado y poder reactivar también el trabajo de la gente de las zonas afectadas. Y allá en Jama nos encontramos también con nuestras compañeras Verónica Guevara y Adriana de la Cruz, quienes se activaron
surgieron también en base al trabajo de voluntariado. Así que un agradecimiento muy grande, y qué decir de nuestros 40 funcionarios de la Asamblea que fueron parte de esta brigada, que pudieron compartir y pudimos compartir y retroalimentarnos de experiencias maravillosas realmente en territorio que marcan la vida de los seres humanos. Y yo creo que sin duda alguna esto nos ha alimentado muchísimo, y Esteban Melo me dijo una cosa bellísima una noche en la que ya no pudimos contenernos, creo, y nos emocionamos demasiado, que mientras nos servíamos unos corviches, muchines, unos bolones que nos habían preparado con tanto cariño en un albergue, el Esteban decía, ¿te das cuenta? Si ellos no se cansan, ¿por qué cansarnos nosotros? Y cuando, fue ahí medio inevitable quebrarnos, pero seguimos y decíamos en verdad, o sea, no podemos parar. Y ahora que nos necesita más el país, pues es donde más activados tenemos que estar. Y así que sabemos que la Asamblea no va a descansar, y que los voluntariados van a seguir activados, y que todos nos vamos a seguir activando también a través del voluntariado que podamos realizar. Comprendo esa emoción, esa la vivimos en la parte alta de Bahía de Caracas, zona devastada, y aun cuando todavía las personas estaban con plásticos, en condiciones muy difíciles de vida, tuvieron tiempo de prepararse unos corviches y unos pancitos de maíz, me parece, con café, para recibir a la delegación. Algo que desde ya les agradecemos. Algunos, me sumo, decidimos no tomar por momento eso, sino que más bien coman las personas que estaban allí, pero decían, no, la cultura de Manabita es invitar a algo y que el invitado se sienta bien y se sirva aquello que habían puesto. Trabajo destacado, participación ciudadana, Presidenta, ¿no? Así, Qué bien esos totalmente. Muchachos. Así es, y yo estoy muy orgullosa de los equipos que hemos logrado conformar aquí, y ahí Cecita nos puede ayudar también, porque una de las cosas que menciona Ramón es fundamental. Nuestra cultura ecuatoriana, y a donde vayamos, es increíble. Podemos estar en los sectores más deprimidos, pero la comida es parte de ese cariño emitido. Entonces, por eso es que nosotros en la zona andina, cada vez que vamos de visita, vamos llevando que la cubeta de huevos, que el pancito, que cualquier cosa para servirnos, porque es parte de esa cultura. Es decir, nuestras abuelas, nuestras mamás, una de las cosas que hacen cuando vamos a casa es mantenernos y el plato de comida listo, aunque uno llegue repleto, aunque ya no quiera comer, no, es que tienes que comer, y toca comer, porque realmente es un tema de la afectividad cultural. Yo creo que ese es un rasgo de nuestra cultura que no la hemos estudiado mucho, que yo creo que deberíamos meternos un poquito más a estudiar, porque muchas de la gente que viene incluso desde afuera dice, no, es increíble, es que a donde vamos siempre nos dan que un platito de tostado con chochos en la sierra, en la costa que unos bolones, que unos corviches. Hasta en los sectores más deprimidos la comida sigue siendo parte de esa señal de afectividad, de cariño y de reciprocidad de la gente frente a algo. Así que es maravilloso realmente ese mensaje. Antes de ir, Presidenta. Perdón, señora Presidenta, lo que quiero transmitir es un mensaje que dio un taita en las comunidades. Cuando comentaba de que la ciencia y la sabiduría de los pueblos andinos está escrito en otros códigos muy diferentes a los que nosotros revisamos, entendemos y lo que nos comunicamos. Estos códigos son justamente los que están fluyendo actualmente. Están fluyendo el de la solidaridad, el de la mente abierta, el del maquita cuchunchi, el de darnos la mano, el de estar ahí en la minga, y creo que una vez más ratificado ese contenido de la ciencia ancestral, de los conocimientos de los pueblos originarios de los Andes, no ha quebrantado. Y señora Presidenta, creo que de aquí esto no se queda, sino más bien se va a ir fortaleciendo cada día más, porque el andino, el hombre ecuatoriano, es uno solo, y cuando un hermano está caído, está siempre ahí el otro hermano para dar la mano, decía un taita. Correcto. Unas dos precisiones para pasar este tema, Presidenta Gabriela, y esta es una preocupación y debate nacional. ¿Qué es lo que va a garantizar dentro de esta ley que ahora comienza el debate, esta ley de solidaridad y corresponsabilidad con los afectados del terremoto? ¿Qué es lo que va a garantizar dentro de la ley que esa plata se destine específicamente a reconstrucción? Esto me parece importante porque ya hoy tomamos el primer debate ya en el Pleno, y hoy vamos a escuchar a las diferentes voces, tanto de los asambleístas
que a la vez representan esas voces ciudadanas que se manifiestan en cada uno de los sectores, hablar sobre esto y sobre las iniciativas que pueden seguir alimentando esta ley. Yo creo que de inicio es una ley que nos permite tener una recaudación casi inmediata para empezar de manera inmediata con la reconstrucción de las zonas afectadas. Y ahí ha entrado mucho en cuestionamiento, bueno, ¿y quién nos dice que ese recurso va a ir directamente establecido a las zonas de reconstrucción? Yo he escuchado muchas veces de la oposición que han puesto en cuestionamiento el tema de la transparencia y de la utilización de esos fondos. Y bueno, yo digo, falta solamente revisar y leer un poquito más. Y yo creo que a veces decir comentarios o argumentos sin estar apegados a lo que estamos en tratamiento formal dentro de la Asamblea es bastante peligroso, porque aumenta ese sentido de incertidumbre dentro de las zonas de afectación. Y ahora lo que más tenemos que emitir es seguridad de qué es lo que va a hacer el Estado ecuatoriano frente a esas zonas. Sin duda alguna hemos aprobado recién la semana anterior una ley tributaria para el equilibrio fiscal. Esa es la ley que va directamente relacionada al tema del equilibrio fiscal como país, que ya venía siendo un problema de desaceleración económica desde enero del 2015. Esta ley de solidaridad frente al terremoto es una ley estricta y exclusivamente para garantizar la reconstrucción de las zonas de afectación. ¿Cómo se lo van a garantizar? En la comisión ya la viceministra de Finanzas que acudió en representación del ministerio para hablar de las formas de recaudación y dar un poco los montos y justificar los argumentos de la ley, ella decía que si bien es cierto, estos fondos van al arca fiscal general, es decir, a una sola cuenta, que es la cuenta del Banco Central que mantiene para el tema del presupuesto público, se va a abrir una subcuenta que recoge específicamente lo señalado en recaudación bajo esta ley. Es decir, vamos a tener una subcuenta que transparentará todo el ingreso y todo también el egreso que vayamos teniendo según avance en la reconstrucción en las zonas. Y para esto también una de las cosas fundamentales es que se ha conformado este comité interinstitucional que está presidido por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, que está conformado por los 5 ministerios coordinadores, que está conformado por el prefecto de Manabí y por 2 alcaldes determinados por la AME, además de una veeduría ciudadana que va a estar relacionada directamente al ámbito de producción, de hotelería, de las zonas afectadas, comités cívicos que existen en la zona, para que realmente puedan complementar este trabajo en el que cada centavo invertido en la reconstrucción es cada centavo que se transparentará a través de este comité interinstitucional, en donde vemos no está únicamente la representación del Ejecutivo, sino hay una representación bastante amplia, tanto de GATS, del Ejecutivo como de sociedad civil, pero además la ley establece claramente en una de sus transitorias que la Asamblea Nacional recibirá de manera trimestral los informes de recaudación y de avance de la reconstrucción, de tal manera que la Asamblea también pueda, dentro de su proceso de fiscalización, ir dando seguimiento y evaluando que el plan que presente el Comité Interinstitucional para la Reconstrucción sea totalmente llevado a la práctica, totalmente real y totalmente transparente, de tal manera que el aporte que estamos dando todos los ciudadanos pues sea transparentado también a través de las acciones del Comité Interinstitucional. ¿Cuánto se aspira a recaudar con esta ley, señora presidenta? Bueno, depende mucho, le han hecho algunas estimaciones, por ejemplo, solamente del aporte de un día de trabajo de todos los trabajadores públicos y privados, se pretende recaudar más de 150 millones de dólares, que solamente de un día de trabajo. Del 2% del IVA, que es como el monto más grueso, digamos, de la recaudación, se aspira sobre los 700 millones de dólares, es decir, uniendo todos los estimativos de recaudación, lógicamente estaremos llevando a más de 1.000 millones de dólares, y eso lo que garantiza es tener ya un monto que nos permita tener mayor objetividad al momento de replantear la reconstrucción. Correcto. Hablando de la reconstrucción, no solamente de la vivienda social, que es una obligación del Estado frente especialmente a las familias más pobres que han sufrido y que están en este momento como damnificadas, pero también de diferentes incentivos que tengamos que dar para el tema de la reconstrucción hotelera en las zonas afectadas, de reconstrucción de infraestructura para producción, es decir, es toda una reconstrucción integral dentro de las zonas. Saneamiento, agua potable, alcantarillado, salud, educación, carreteras, es decir, realmente vamos a necesitar un aporte bastante importante
A esto se suman además algunas líneas de crédito que están abriendo diferentes países con los que hemos mantenido un sistema de cooperación durante estos últimos años. Así que eso sin duda alguna va a ser utilizado para complementar los fondos que se requieran para la reconstrucción. Ya. Presidenta Gabriela, entonces, queda claro que una ley, la de equilibrio de las finanzas públicas, que ya está aprobada y que está publicada en el registro oficial, no tiene nada que ver con respecto al destino de los fondos de esta otra ley que se va a estudiar con el carácter económico urgente, que es la de solidaridad y corresponsabilidad, ¿no? Son dos leyes totalmente separadas, cada una con su objetivo, y la ley que va a garantizar los fondos para la reconstrucción es la ley de solidaridad frente al terremoto. Hagamos un resumen en quichua, por favor, don César. Yupachani Mashi Ramón Shinamikan Yukunchi Kasna Kaito Tamanta Kaipi Mamayakta Tandanakuita Pusha Gabriela Rivadeneira Mikasna Rixichiku Kunampunchaka Kai Ley Solidaria Makita Purashun Nishka Kamachi Imatami Rixichiku Rimakun Chaimanta Rimashpa Tauka Hatun Yoyaikuna Imatami Chayachishka Ningmi Yukunchi Kasna Kai Kamachi Tañaupagman Apakunchingmi Kai Yajik Punchakuna Kai Manavi Shinayatik Esmeraldas Marca Kunapi Hatun Yakitiarka Ashpa Chukchuimanta. Chaimanta Tauka Kitikuna, Tauka Marcakuna Imami Tukuita, Tukui Owasikuna Pishurmashka, Yankaikuna Pichingarishka, Wakin Ayukuna Imaka Tauka Kuna Wanyushka Kan, Sinapas, Kausashpa Sakirika Ayukuna Imaka, Kasna Ñaupagman Katina Mikan Nin, Chaimanta Minyukunchi Kasna Kaipunja Kuna Imaka, Yakta Pushak. Kasna kay mayashkamanta kaypi apukuna ima tantanakushpa rikukunchik ninmi imashina kay kamachi ñawpakman apanamanta. Kay kamachi taka kay desarrollo económico mingarishka ukupimi ña kilkarkakuna rikurkakuna kay wachapunlla imami kasna kay kilka imata arinirkakuna nin. Shinapash kunan punlla kay tutamanta kasna kay tatkikuna kipallapi apukuna ima kashun niki rimanakuypi tiyaringakuna rimanakunkakuna kasna kay kamachi ña kasna ñawpakman katichun kay kamachi pish alli tukuchun ña kamachi shina kay llaktapi paktarinamun yaykuchun ninmi. Shinapash tawka yuyaykunamanta rimashpa kanin ñukunchi kay mama llakta tandanakuy wasiukumantapish tawka yanapaykunata rurashkanchik chashna yanapaykunawan kay llaktakunaman chayashkanchik ninmi. Kasna kay llaktakuna imaka wiñashpa katinapak, llankashpa katinapaka achkami mutsurin ñukunchi kaypi mikanchik makipurashpa katinkapak nishpami mama llakta tandanakuyta pushak Gabriela Rivadeneira kay Contigo de Ley kunanpunllaka kay Quito llakta la radio wasiukumanta chamukunchi llukshikunchi. Mashi Ramón. Gracias, don Cecitar. Vamos en esta última parte ya del programa, en cambio, a dar a conocer los últimos cambios que aprobó la Asamblea Nacional y que ya son ley de la República sobre la ley de equilibrio para las finanzas públicas. Veamos un trabajo que ha producido el equipo de los medios legislativos. Adelante. El proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas propone optimizar los ingresos del Estado y fomentar la salud de las personas y mejorar los hábitos de consumo. La ley incrementa los cigarrillos en 2 centavos por unidad, amplía el impuesto a los consumos especiales para las bebidas gaseosas y azucaradas que contienen componentes artificiales en 25 centavos por litro, la cerveza industrial a 13 centavos por botella de 600 centímetros cúbicos, la de 330 centímetros 6 centavos, y otorga un trato diferenciado para la cerveza y licor artesanales. Se excluyen de los nuevos tributos a los lácteos y sus derivados y jugos fabricados con fruta natural que contengan por lo menos el 50% de pulpa. El impuesto a la salida de divisas tiene límite de 3 salarios básicos, pero se incrementa $366 por cada menor que se incluya en el viaje al exterior. Quedan exentos del pago del impuesto a la salida de divisas quienes viajen por razones de estudio y por atención en salud. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Gracias a nuestra compañera Janet Velázquez. ¿Cuáles fueron entonces los últimos cambios, Presidenta Gabriela, para no entrar en muchos detalles que tuvo esta ley, pero los últimos cambios referentes a esta ley para el equilibrio de las finanzas públicas, que repetimos, no tiene nada que ver con la ley que ahora mismo se va a tratar aquí en la Asamblea? Por favor.
Bueno, la comisión ha puesto en debate los temas planteados. Recordemos cuáles son estos. Estos tienen que ver tres componentes fundamentales. El primer componente que está definido del aporte de los trabajadores, tanto públicos como privados, que se trata de un día de trabajo, es decir, hay una tabla que diferencia entre los que ganan igual o sobre $1,000 hasta 5,000, lógicamente están exceptos de este pago los que ganan menos de $1,000, pero los que ganan igual o más de $1,000, es decir, de 1,000 a 2,000, es un día de trabajo que representa $33. Es decir, de los que ganan de 1,000 a 2,000, son $33 que por una sola vez aportaremos justamente para este fondo. Los que ganan de 2,000 a 3,000, 2 días de trabajo, de 3,000 a 4,000, 3 días de trabajo, de 4,000 a 5,000, 4 días, igual o sobre los 5,000, 5 días de trabajo. Esto realmente significa, aunque pareciera poco, decir, bueno, yo voy a dar un día de trabajo, 2 días, o a nosotros nos corresponde 5 días, pareciera no sonar mucho. Eso, como digo, va a ayudar a la recaudación de cerca de $70 millones para el fondo, lo cual ya es una ayuda importante. Recordemos que, por ejemplo, cada escuela del milenio oscila entre 3 millones y 3,500,000, es decir, vamos a recaudar 70 millones con esta recaudación. Un segundo componente que tiene que ver con una aporte de una sola vez, los que tengan un patrimonio igual o mayor a $1,000 millones, es decir, cuánta gente en el Ecuador, $1 millón de dólares, perdón. ¿Cuánta gente quiere decir esto? Somos 16 millones de ecuatorianos. Quienes tendrían que aportar con el 0.9 sobre su patrimonio igual o mayor a $1 millón son 4,080 o 90 personas. 4,088 personas en el país. 4,080, del universo de 16 millones. Es la cifra del SRI, ¿no? Exacto, del universo de 16 millones. 4,088 personas son las que van a tener que aportar por una sola vez con el 0.9 de su patrimonio. Y el tema de los 2 puntos sobre el IVA, que esto, recordemos, es una política por un año, es decir, tiene su temporalidad de un año, que puede además revocarse a través de decreto ejecutivo antes de cumplirse el año, si es que ya vemos que el objetivo ha sido cubierto o hemos cumplido con el objetivo. Pero ¿qué representa este 2% del IVA? Vale aclarar además que el impuesto al valor agregado no se grava en medicamentos y en el 90% de los productos de la canasta básica. No se grava ni medicamentos ni el 90% de la canasta, de los productos de la canasta, que nunca se ha gravado el IVA y que esta ley tampoco grava el IVA. Es decir, por eso es que decimos que son políticas diferenciadas, porque aún así los productos de necesidad inmediata, como de medicamentos y productos diarios, no van a tener no van a estar gravados el impuesto al valor agregado. Además, se mantiene en esta ley también lo que acabamos de aprobar la semana pasada, que es la devolución de 2 puntos del IVA si es que se utilizan las compras a través del dinero electrónico, que ese es un incentivo para motivar justamente el uso del dinero electrónico, y el 1% del impuesto al valor agregado en el caso de utilización de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, que son herramientas para facilitar el movimiento económico que lo determina el mismo Código Monetario y Financiero. De tal manera que esta ley también respeta, digamos, esos incentivos que acabamos de aprobar para el tema del IVA. Esto también están exceptas las personas y tanto particulares como jurídicas de Manabí y del Cantón Muisne en Esmeraldas, es decir, el momento en el que ellos realicen una compra, se les hará la devolución inmediata del 2% del IVA, porque están en zona de afectación y lo que nos interesa es justamente reactivar el movimiento económico de esa zona. Y también estas contribuciones a las que usted ha hecho alusión dentro de la ley de solidaridad no aplican para Manabí, para las zonas afectadas, tampoco para
el Cantón Muisne y creo que también para las zonas declaradas en estado de excepción, Presidenta. La ley vino claramente establecida que eran propuesta, exceptas, aún todavía la propuesta ¿no? de ley viene con excepción de la provincia de Manabí y del Cantón Muisne en Esmeraldas, pudiendo ampliarse a otros cantones bajo decreto ejecutivo, pero está claramente establecida que es provincia de Manabí y Cantón Muisne en Esmeraldas. Para no complicar más la vida de Así lo que ya es. está de las personas. Presidenta Gabriela, tenía una pregunta referida al nuevo bloque o el nuevo grupo parlamentario que se convocó. Quería nada más profundizar en algo más, más complejo y de mayor importancia. Hace falta también que en esto se articulen sector financiero privado, entendemos, sector público, porque hay muchas personas que en los recorridos decían, no tenemos desde hoy en adelante, porque no tenemos ya la vivienda, sin embargo, seguimos siendo sujetos de recaudación para pago de agua, de luz, las tarjetas de crédito, las deudas que tenemos, algunos con créditos hipotecarios, otros, qué sé yo, prendarios, créditos de consumo, entonces no tenemos dinero. Toca hacer todo un trabajo financiero de las instituciones, tanto públicas cuanto privadas también, para tener tiempos de amortiguamiento, digamos, o desplazar un poco para que después paguen las deudas de las personas. También sobre esto se debe legislar, presidente. Totalmente, yo creo que esta ley es muy oportuna y ya hay voces de algunos asambleístas, incluyéndonos nosotros, que pensamos que esta ley puede ser un buen motivo para también plantear una transitoria de una nueva remisión de multas, intereses y recargos para los deudores de la banca pública. En este caso, la banca privada ha manifestado que, bueno, hará justamente 3 meses de excepción de pago para todos los deudores de las provincias afectadas. Sin embargo, creemos que los ciudadanos van a requerir mucho más apoyo cuando estamos hablando, por ejemplo, de créditos que se hicieron para negocios a través de la banca privada, que ahora lógicamente han desaparecido dentro de la devastación del terremoto, y en ese sentido tenemos que ver también qué medidas podemos implementar tanto en lo público como en lo privado. Hablando de lo público, de manera yo creo que muy consensuada, además vamos a llegar al tema de una remisión y una revisión también y recálculos de deudas, pero también hay que manifestar que ya tanto el Banco ProEcuador, que es el Banco Nacional de Fomento, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han hecho ya sus pronunciamientos frente a las deudas que tenían los ciudadanos de estas zonas con las dos instituciones. Por ejemplo, el mismo Instituto de Seguridad Social, que nos parece ha tenido un planteamiento muy claro frente a las deudas, ha manifestado, es decir, que por ejemplo la gente que tenía su crédito hipotecario con el IES y que haya perdido totalmente su casa, prácticamente se anula la deuda que haya mantenido con el IES. Así es, se anula, es más, hay una devolución de lo cancelado porque lógicamente ahí se activa el tema del seguro, pero además abren directamente nueva línea de crédito para la reconstrucción, puede ser vivienda o comercial en el ámbito de las zonas afectadas. Igual si una casa no se derrumbó, pero está altamente afectada y toca derrumbar por la seguridad de sus habitantes, pues el banco también, el banco del Instituto de Seguridad Social ha dicho claramente que también operará con la misma medida, es decir, una anulación de la deuda y de manera inmediata una apertura de nuevo crédito para el tema de nuevas construcciones. Entonces hay políticas que ya han sido manifestadas por los diferentes entes competentes, pero sin duda alguna esta ley tendrá que revisar qué pasa con esas instituciones públicas y privadas que tienen más dificultad con el tema de la remisión o de esas deudas que mantiene mucha ciudadanía. Correcto. Con el tema de la banca. Muy bien, Presidenta Gabriela. Y lo último, la conformación de este grupo de asambleístas denominado de resistencia en primera instancia, luego democrático, por favor. Bueno, una de las cosas, yo he revisado el documento que hicieron llegar a través de Secretaría General de la conformación. Se lo ha establecido como una conformación de la nueva bancada. Yo quisiera aquí ser muy clara. He revisado los considerandos y los artículos de la ley que han presentado, pero les hizo falta un pequeño detalle en esa descripción de los articulados y de los considerandos, que es el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es absolutamente claro. Las bancadas pueden conformarse hasta 5 días después de la sesión inaugural de todo periodo legislativo. Por lo tanto,
ya estamos a un año de terminar el periodo legislativo para el que fuimos designados. Las bancadas podían conformarse exclusivamente dentro de los 5 primeros días de la sesión inaugural. Por lo tanto, la ley no los reconoce como bancada. Como mencionaba Ramón, es un grupo parlamentario que dentro de la democracia interna, por supuesto, puede ser legítimo, pero es un grupo parlamentario como existen los otros grupos parlamentarios de los otros partidos y movimientos que pertenecemos a este periodo de la Asamblea. Correcto, gracias. Y solo para recapitular lo que usted ha dicho, Presidenta Gabriela, viene ahora a actualizar el hecho de que se apliquen las leyes que ya ha aprobado la Asamblea Nacional, como usted hizo referencia, la ley de minería, la ley de equidad tributaria de Ecuador, la ley orgánica del régimen tributario que las reformó, la ley de incentivos para el sector público que aprobó este periodo legislativo, la ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil, que fue una de las primeras, el Código Orgánico Monetario y Financiero, con especial énfasis en los grupos de atención prioritario, que hacía alusión a esta ley en sus primeros artículos, las madres jefas de hogar, las personas migrantes que hayan retornado, etcétera. La Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Públicas y Privadas, que fue una de las últimas que aprobó. Hay que aplicarlas. Aquí también hay incentivos para producir y restablecer, rehacer ciudades, rehacer vidas, rehacer familias. Presidenta Gabriela, un mensaje final, don Cecitar, y un resumen en quichua, por favor. Sinamikan Mashi Ramón ñukunchik Pishkaypi kashnakay tutamanta uyashkanchik mama llaqta tandanakuy tapusha Gabriela Rivadeneira Apu. Paykikin kayman chayamushpami kashnakay wanra punllakuna. Kay kunam tutamanta imaka kay la radio wasiukumantami willachishka. Kay ley solidaria imashina ñawpakman katikun imamanta kay uyaykuna chayashka shinallati kashnakay kamachi imashina paktanamantami riksichishka willachishka kan. Kunchik pishkaypi mikanchik uyashkanchik ikinkuna peshiña uyashkankichik kashna kay kamachi imaya charishka kunan kay tatkikuna kipalla ña apukuna imapis tandanakushpa pleno ninchi kay rimanakuypi kallaringakuna kay shukniki primer debate chaytanin kayta rikungapak uyankapak shinallati paykunapish uyashkakunata chayachingapak ñukunchikpish kaymanta anchurinchik mashi Gabriela Rivadeneira yupaychani shinallati mashi Ramón Bravo Ayitutamanta. Buenos días. Gracias, Cecita Guanolema. Presidenta Gabriela, unas cuestiones que usted también ya las conoce, pero es bueno amplificarlas. Personas allá que mientras trabajábamos también bajando el agua que se ha llevado institucionalmente, que ha sido trabajo de recaudación de los colegas, de los compañeros, de la ciudadanía, había gente que decía no hay ropa para nosotros los gorditos, para gente bien gordita, no hay chancletas, leche en polvo, no hay pañales para los niños chiquititos, encontrábamos niños pequeñitos y no hay ese tipo de cosas, ropa así bien delgadita para niños y niñas fundamentalmente. Perdone que haga esta, no, muy bien, extensión Ramón. Y un mensaje final al despedirnos. Y más bien recordar que la Asamblea Nacional sigue abierta como centro de acopio para la recepción de diferentes donaciones, así que recordar tanto a nuestros compañeros y compañeras funcionarias de la Asamblea también como a la ciudadanía que ha venido a dejar ciertas donaciones acá en la Asamblea, que ahora necesitamos continuar con esas donaciones, necesitamos todavía llegar con mucha ayuda a las zonas de desastre y como le mencionaba Ramón, ahora cosas que sean mucho más prácticas para el uso de la costa, es decir, muchos ciudadanos por muy buena voluntad también han venido a dejar ropa, pero que no es para el clima costa, lo cual no ha podido ser entregada en las zonas directas de afectación. Lógicamente eso se ha hecho la entrega a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social para optimizar también la entrega de esa ropa en otros espacios. Por ejemplo, gente que se ha desplazado acá mismo, a Quito, afectada porque tiene un familiar en el hospital, tiene un familiar recuperándose, entonces esa gente también ha necesitado y se le ha llevado la ropa sierra que ha sido receptada en este centro de acopio, pero necesitamos ropa liviana, ropa para costa, productos para niños. Aquí hicimos una recolección muy importante y muchas gracias también a todos los funcionarios que la semana anterior pudimos aportar con diferentes implementos y productos para bebés. Fuimos y entregamos de manera directa en los diferentes albergues, tanto pañales, compotas, cremas hidratantes, cotonetes, toallitas húmedas, es decir, lo que realmente pudimos recolectar
Solitaria que fue entregado directamente a los bebés de las zonas y de los albergues. Pero hace falta muchísimo más cuando estamos hablando de bebés, especialmente leche en polvo, que está siendo muy requerido por las madres. Hay bebés muy chiquititos de días de nacidos, hay otros bebés de meses ya yendo a cumplir un año. Así es que, bueno, mantener nuestra solidaridad, nuestro sentido, a veces no con grandes cantidades, pero lo que podamos, un tarro de leche, un paquete de pañales, una crema hidratante para bebés, ayuda muchísimo al rato de llegar a las zonas de afectación. Así que recordarles que la Asamblea Nacional sigue como punto de acopio para las donaciones que podamos hacer desde los diferentes sectores ciudadanos, y seguiremos trabajando también en los envíos a las zonas afectadas y también con nuestros grupos de voluntarios. Así que, bueno, continuamos un gran trabajo, este es un largo camino. Y ahí tenemos que mantener todos muchísima fuerza, porque no es fácil hablar de reconstrucción, no es una tarea sencilla, nos va a demorar muchos meses, esperamos que no sean tantos años. Hemos visto lastimosamente cómo países que han tenido fenómenos climatológicos o desastres como el nuestro, y aún más graves, todavía no logran recomponerse después de años y de años de solidaridad y de cooperación internacional. Pues ahora nosotros estamos estableciendo los mecanismos más factibles y más reales para que esa reconstrucción sea en la práctica llevada ya en los siguientes meses, y no tener que esperar tanto, y que esas familias damnificadas y afectadas no tengan que esperar años de años para poder nuevamente recomponer sus vidas, sino tratarlo de hacer de la forma más rápida. Pero para eso necesitamos de todos los ecuatorianos sumados, todos los ecuatorianos en unidad, todos los ecuatorianos solidarios, y yo creo que eso ha sido un mensaje que el pueblo ecuatoriano le ha dejado con absoluta claridad, una unidad y un levantarse como un solo puño, todos juntos, y eso también nos ha motivado muchísimo para continuar. Así que a mantener las fuerzas, a mantener la motivación. Esto es de largo aliento, así que prohibido cansarse, prohibido bajar las manos, prohibido bajar la toalla. Aquí seguimos y seguiremos mientras necesitemos todavía reconstruir la vida de muchísimas familias afectadas. Así que gracias a todos los que nos recibieron en los diferentes rincones de las zonas de afectación, como decía Ramón, y solamente para recordar un poquito, desde el día jueves que salimos a las 12 de la noche, madrugada, casi 1 de la mañana que se salió el día jueves, se llegó directamente a Muisne, estuvimos en Chamanga, ahí prácticamente Esmeraldas, dedicamos el día jueves a Esmeraldas. En la noche ya llegamos a Pedernales, pudimos hacer el recorrido de un par de albergues, pernoctamos en uno de esos albergues, dormimos ahí en las carpas asignadas justamente. ¿Nos cogió un temblor también? Si la tierra sigue temblando. Sigue temblando. Yo no me había dado ni cuenta, y le veo al lado mío al viceministro del Interior parado, pero así quieto, estático. Y yo, como estaba entretenida con un bebé, no me había ni fijado. Cuando me dice Diego, me dice, ¿sentiste? Y yo, ¿qué? Un temblor. Yo no había ni sentido. Y él estaba ya pálido. Yo decía, bueno, también es la ventaja de venir de territorios más estables, no sentir, pero sabemos que la gente todavía está muy asustada, muy alarmada. ¿Es así? Que cada inicio de temblor vuelve a alterar los nervios, y yo creo que ahí es donde más indispensable se vuelve a mantener la calma, especialmente de los equipos y de los voluntariados, llegar con absoluta calma y absoluta tranquilidad para también irradiar eso a la gente que todavía mantiene mucho susto y no puede ser de otra manera. Correcto. Realmente un terremoto de esa magnitud sentido en esa zona, pues dejó a muchísimos con los nervios bastante alterados, y tenemos el trabajo de ir apaciguando eso. Así que recorrimos, llegamos a Pedernales, dormimos ahí, al día siguiente nos levantamos tempranito, desayunamos, además que ya hay algunos restaurantes activados. Un llamado a todos los ecuatorianos. Algunos, yo he escuchado, vamos, y dicen, no, es que qué miedo, qué va a pasar, no es que no hay hoteles, no es que no hay comida. Pues falso, ya las zonas se están reactivando, ya hay casas de acogida, hay hoteles que han quedado en pie, hay gente que está reactivando sus restaurantes, sus pequeños kioscos, así que la mejor forma de aportar también es consumiendo y reactivando la economía local. Así que hemos hecho uso de varios de esos restaurantes pequeñitos de la zona que ya están reactivados también para servirnos nuestros alimentos. El día viernes recorrimos Pedernales, bajamos a San Vicente, en San Vicente estuvimos en canoa, luego estuvimos también en San Vicente ciudad, fuimos en la tarde y noche a Bahía, donde pudimos recorrer algunos albergues en compañía justamente con nuestra compañera Soledad Vela, que es representante de Bahía de Caracas. Dormimos justamente ahí en Bahía, una parte en Bahía y otra parte en San Vicente.
Y al día Repartidos siguiente, donde había como. pues salimos a Jama. Y en Jama desarrollamos nuestra minga, estuvimos en Jama Centro y también estuvimos en el Matal, una comunidad que también fue, una parroquia que también fue altamente afectada por el terremoto. Ahí pudimos en la tarde ya, que nosotros teníamos pensado salir a las 3 de la tarde, pues salimos cerca de las 6 de la tarde porque coincidió que llegaron unas carpas y pudimos ayudar en el levantamiento de un campamento ahí de un albergue. Rapidito, con ¿no? carpas. 2 horas. Rapidísimo. Un campamento. Levantamos ahí con todas nuestras manos y sobre todo con muchísimo corazón ayudar a las familias. Así es que retornamos ya a horas de la noche, el día domingo, con las ganas de regresar y de seguir aportando, de seguir ayudando. Así que, bueno, a continuar siempre con el ánimo y la mejor forma de apoyar es ir, es visitar, es estar, es compartir, es hacer el gasto, es ir comprando los dulces, es ir comiendo la comida que además es deliciosa, la comida manabita, y yo creo que esa siempre va a ser nuestra mejor forma de aportar. Así que todos los fines de semana, que los que podamos en familia, vamos a visitar nuestras playas, vamos a ayudar, vamos con unas funditas de basura todavía a recoger de las playas ciertos escombros que han quedado. Sigamos dando nuestra mano, que eso no se canse nunca. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este programa Contigo de Ley número 57. El próximo martes nos veremos para seguir con la diferente información que se genera a través de nuestra actoría aquí en la Asamblea Nacional. Y este día jueves todos invitados. Haremos un justo reconocimiento en la sesión de pleno a todos los que apoyaron de manera directa e inmediata, a los países que nos dieron su ayuda también, a través de nuestros cuerpos diplomáticos instaurados aquí en nuestro país, a la policía, a los militares, a los bomberos de las diferentes ciudades que se movilizaron, todos ellos nuestra gratitud y nuestra forma simbólica también de reconocer ese trabajo va a ser el día jueves en el Pleno, una condecoración muy justa y con todo el cariño del mundo a aquellos que se levantaron de manera inmediata para el apoyo en las zonas de desastre. Así que todos a estar expectantes de estas actividades. Les invitamos siempre a seguirnos a través de la radio y de la televisión de la Asamblea Nacional. Y con esto nos despedimos. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y gracias siempre por el apoyo a esta Asamblea Nacional. Docecita, nos despedimos. Chinamikan, ñukunchik pishkaymanta anchurinchik, kay shamuq hunkaypimi kutin shukti rimanakuykunawan, mamayakta tandanakuy Pusha Gabriela Rivadeneira kashna riksichikpi ñukunchik pishkaypi kanchik tapushkanchik shinallatik chaskishkanchik willashkakunata kayaka mamachikuna. Muy bien, nos despedimos con una frase que la ha publicado el 911 en todas partes, en las redes. Nadie está solo. Vamos a continuar con esta tarea. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.